Bienvenido, bienvenida a este vídeo cuyo título es Constructores. En este vídeo veremos cómo definir constructores propios en nuestras clases y cómo utilizarlos para crear objetos. Un constructor permite crear un objeto de la clase. Hemos visto que cualquier clase en Java tiene un constructor por defecto. Si tenemos definida la clase car tal y como ves en pantalla, para crear un objeto de esta clase usaremos el constructor por defecto. Usando la palabra clave new, seguida del constructor por defecto, que es el nombre de la clase, car en este ejemplo, y paréntesis vacíos. Esta línea de código crea un objeto del tipo car denominado coche, que almacena en sus atributos los valores asignados en su declaración. Si en la declaración de atributos de la clase no se asigna valor, se usa el valor por defecto según el tipo de dato. 0 para tipos de datos numéricos, false para tipos de datos boolean y null para tipos de datos string. En una clase podemos definir constructores propios. En el código que ves en pantalla hemos definido dos constructores propios para la clase denominada className. Un constructor es un tipo especial de método responsable de la creación e inicialización de un objeto de la clase. Como cualquier método, los métodos constructores de una clase pueden tener o no parámetros de entrada. La sintaxis es la que ves en pantalla. Modificador de acceso public, seguido del nombre de la clase y entre paréntesis la lista de parámetros si tiene o paréntesis vacíos si no los tiene. Comprueba que el nombre del método constructor debe coincidir exactamente con el nombre de la clase y que nunca en un método constructor declaramos el tipo que retorna. Los constructores, como cualquier método, deben ser declarados dentro del cuerpo de la clase, es decir, en cualquier línea de código dentro de las llaves que delimitan la clase y fuera de cualquier otro método. Por norma general, se declaran después de los atributos y antes del resto de métodos. En el bloque de código de cada método constructor incluiremos las sentencias de código que permitan inicializar los valores de los atributos de la clase de acuerdo a un determinado escenario. Por ejemplo, tenemos la clase car, que tiene los atributos que ves en pantalla: tipo, marca, modelo, número de asientos, precio de alquiler y si está alquilado o no. Cuando en la aplicación de la empresa de alquiler de coches tengamos que dar de alta un nuevo vehículo, por ejemplo un Ford Ka o un Opel Zafira, nos darán su tipo, marca, modelo, número de asientos y precio de alquiler por día. Se supone que cuando el vehículo acaba de llegar al garaje de la empresa no estará alquilado. Por tanto, no es necesario que sea un dato de entrada del constructor porque tendrá un valor false para cualquier vehículo nuevo. Bien, entonces necesitamos definir un constructor que tenga como datos de entrada el tipo, la marca, el modelo, el número de asientos y el precio de alquiler por día. En pantalla puedes ver la definición del constructor para la clase car. Escribimos public seguido del nombre de la clase y entre paréntesis los parámetros de entrada que hemos establecido en nuestro análisis. En el bloque de código de un constructor usaremos las sentencias de código necesarias para inicializar con algún valor los atributos de la clase. En el código que ves en pantalla se inicializan los atributos type, brand, model, seats y price a partir de los datos de entrada del constructor y el atributo rented se inicializa con un valor por defecto false. Bien, entonces en la clase car hemos definido un constructor propio que nos permitirá crear objetos dando valores a sus características o atributos. Pongamos otro ejemplo. Tenemos la clase game que tiene un atributo score de tipo int.
Queremos que cuando se cree cualquier objeto de la clase Game lo pueda hacer bien dando un valor por defecto a score de 0 o bien poder crearlo dando un valor inicial de score. Por este motivo declaramos dos constructores en esta clase. Un constructor sin parámetros donde el atributo score se inicializa a 0 y un constructor con parámetros donde el atributo score se inicializa con el valor que tenga el parámetro de entrada. Comprueba que la clase Game tiene más de un constructor para permitir crear objetos de esta clase en los distintos escenarios que la aplicación necesita. Cada vez que en nuestra aplicación queramos crear un objeto de una clase, tendremos que llamar al constructor de la clase. En pantalla puedes ver cómo, usando la palabra clave new seguida del constructor que queremos usar. Por ejemplo, new game seguido de paréntesis vacíos. Esta instrucción creará un objeto del tipo game llamado Tetris usando el constructor sin parámetros de la clase game. Esto hará que el valor del atributo score de Tetris sea 0. Para crear un game o juego que tenga otro valor inicial para su atributo score, usaremos el segundo constructor de la clase, tal y como ves en pantalla. Esta instrucción creará un objeto del tipo game llamado darts usando el constructor con parámetros de la clase game, dando el valor de 500 a su atributo score. Una vez que un objeto se ha inicializado, podremos acceder a sus atributos y métodos usando la técnica del punto, tal y como vimos. Pero si no inicializamos un objeto usando la palabra clave new, entonces su valor será null, que significa sin valor. Si intentamos acceder a un atributo o método de un objeto null, se producirá un error en tiempo de ejecución del tipo null pointer exception, que hará que el programa termine de forma inesperada. De forma equivalente en nuestra aplicación de alquiler de vehículos, para dar de alta un nuevo coche usaremos la palabra clave new seguida del constructor. La instrucción que ves en pantalla creará un objeto llamado Opel Zafira, donde sus atributos tendrán el valor especificado en los argumentos del constructor. Hemos dicho que Java dispone de un constructor por defecto para cada clase. Este privilegio se tiene mientras en esa clase no hayamos creado un constructor propio. Así, la clase car donde se ha definido un constructor propio no tendrá el constructor por defecto. Si intentamos crear un objeto de la clase car usando el constructor por defecto, se producirá un error de compilación. Si queremos disponer del constructor por defecto, tendremos que crearlo. Ahora, la clase car dispone de dos métodos constructores que podremos usar para crear distintos objetos de la clase, tal y como ves en pantalla. Es lo que ha ocurrido en la clase game, donde hemos definido el constructor por defecto y el constructor con parámetros. Para permitir crear objetos de esta clase en los distintos escenarios que la aplicación necesitaba. Hemos dicho que en el bloque de código de un constructor usaremos las sentencias de código necesarias para inicializar con algún valor los atributos de la clase. En un constructor con parámetros de entrada, como el que ves en pantalla, estos se usan para inicializar los atributos. Un código más legible para cualquier constructor sería el que ves en pantalla, donde los parámetros de entrada tienen el mismo nombre que los atributos de la clase. Esto implica que tengamos que usar la palabra clave this dentro del bloque de código del método constructor.
para separar entre atributos y parámetros de entrada, tal y como ves en pantalla. Decirte que hay más usos de la palabra clave this, pero se salen del ámbito de este curso. Con esto acabamos la explicación sobre constructores.